Buenas noches, soy Fermín Delgado Rubalcaba. Mi número de expediente es A219-215-924 y a continuación voy a presentar la tarea número 3. Y se nos pide obtener las potencias absorbidas por cada componente resistivo del siguiente circuito, donde los componentes resistivos son la resistencia de AB, la resistencia de BAE y la resistencia de CAD. Y entonces podemos ver que se nos presenta un circuito donde tenemos un amplificador de corriente. Además tenemos estas cuatro fuentes por acá, cada una con su respectivo voltaje, y se nos proporciona las resistencias el valor de las resistencias. Entonces, para sacar las potencias absorbidas, vamos a utilizar en general la fórmula de potencia es igual al voltaje al cuadrado en ese segmento donde pasa la resistencia, dividida entre el valor de la resistencia en ohms. Por lo tanto, sabemos que vamos a calcular en general el voltaje para aplicar la fórmula de A a B, luego de B a E y por último de C a D, respectivamente cada una. Por lo tanto, el voltaje de A a B es fácil, porque ya que se nos dice que tenemos una dirección de la corriente de 2 amperes para acá y es positivo este signo, por lo tanto está acorde a este símbolo, podríamos decir que la corriente gira en torno a todo esto y se regresa para acá y da vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces acá vamos a tener el mismo amperaje que en la parte de debajo, porque sigue su misma ruta y no es afectada por otra resistencia. Entonces el voltaje de A a B es igual a esos 2 amperios la corriente por la resistencia respectiva de 4 ohms, lo cual nos da 8 ohms según la ley de Ohm. Entonces ahora para sacar el voltaje de B a E vamos a utilizar la malla que va de E a B, de E a B, luego de B a C, luego de C a D y por último de D a E. Y sabemos por la ley de Kirchhoff de voltajes que si seguimos esta respectiva malla con esa trayectoria, la suma de los voltajes nos debería dar igual a cero. Y si observamos el diagrama, podemos observar que de B a C ya se nos da el voltaje, y como nuestra trayectoria ya declaramos que es hacia esta dirección, por lo tanto la trayectoria va de menos a más respecto a su orientación, y entonces este voltaje lo ponemos como negativo. Luego de C a D, como la trayectoria va para acá y la corriente va para acá, va en la misma dirección que la trayectoria, entonces lo vamos a poner como positivo este voltaje. ¿Cómo sabemos que en esta zona hay una corriente de 1 ampere? Fácil, porque como aquí tenemos una fuente de voltaje y está conectada al mismo tiempo a los dos nodos de esta resistencia, podemos aplicar la ley de Ohm, ¿no? Y entonces nos daría que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, y despejando la corriente tenemos que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, 8 voltios entre 8 ohms nos va a dar 1 ampere, que es el que está corriendo por toda esta sección. Como aquí escribo, tiene esta dirección y se va a regresar y se va a regresar. Y entonces ahora sí, partiendo de esto, nos da pues positivo, ¿no? Partiendo de esto sabemos que de C a D
tenemos una diferencia de voltaje de 8 voltios. Y de D a E, ahora sí, la corriente la trayectoria va de más a menos, por lo tanto es positivo, 12 voltios. Y entonces el voltaje que no conocemos de E a B, ya que acá también tiene otros efectos en sus... no es igual que en este caso, no podemos aplicar la misma idea, pues podemos deducir que es de menos 12 voltios de E a B. Y si hubiéramos tomado la trayectoria al revés, no nos hubiera salido 12 voltios, así que en general da igual. Y ahora sí, como ya tenemos el voltaje respectivo dentro de cada sección donde está el resistivo, podemos aplicar esta fórmula. Por lo tanto, insertando el valor respectivo de cada resistencia y su voltaje dentro de ese segmento, 8 voltios de nuevo y 12 voltios, nos da esos valores, porque aquí se repite 8. Se repite en la resistencia 4 y en la resistencia 8. Revisando, pues de A a B, si lo revisamos, ¿no? Y de C a D, estos 8 voltios pues se conservan, ¿no? Quizás no lo dije tan claro, no lo resalté, pero pues utilizamos estos 8 voltios para sacar la corriente. Y por lo tanto, con eso ya hemos sacado las potencias respectivas, las potencias absorbidas por cada componente resistivo del circuito. Muchas gracias por la atención.